Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad a pagar por un mercado. Se plantea la solución en un programa de 45 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 29. Esta función ejecutar recibe como parámetros la cantidad de hijos, de líquidos y de lácteos. Recuerde que esto es dependiendo de las condiciones del ejercicio. Usted puede visitar esta tutoría para leer más detalladamente estas condiciones. En la función ejecutar entonces usamos la condición, si la cantidad de lácteos más la cantidad de líquidos es mayor que 10, lo que se va a dar es un descuento de lácteos y de líquidos. Al descuento de lácteos corresponderá entonces el 15% del total. Y el total será multiplicar la cantidad de lácteos por 1500, que es el costo por unidad. Y el descuento de líquidos será el 15% del total de la cantidad de líquidos. Entonces el total o el subtotal será la cantidad de lácteos por 1500 más la cantidad de líquidos por 1000. Y a esto le restamos los descuentos de lácteos y de líquidos. Hay otro descuento que es si la cantidad de hijos es mayor que 2, en ese caso hay un descuento del 25%. Y por último se muestra el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría Costo Mercado en TurboC. Allí se explica más detalladamente la solución de este ejercicio. La sintaxis es similar. Aquí en Objective-C usamos NSLog que reemplaza printf de TurboC. Vemos así entonces la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema usando clases. La reutilización y estandarización del código fuente permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz. Entre la línea 6 a 8 va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como costo de mercado, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal, NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces, de tipo flotante declaramos el total, descuento líquidos y descuento lácteos. Recuerden que los atributos son variables globales, variables de instancia, que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, por ser variables generales. Entonces depende de la astucia del programador saber si una variable es más recomendable declararla como atributo general o simplemente como variable local de una función. Ya declarados los atributos, vamos a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 7, entonces, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe como parámetros entonces de tipo entero la cantidad de hijos, cantidad de lácteos y cantidad de líquidos. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así entonces queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá la memoria a reservar por cada objeto. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 30. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz para poder programar una función. Esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación hay un método especial, línea 11 a 15, este es el init, este es el método constructor por defecto.
Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase costo mercado. Eso lo vemos en la línea 41. El constructor se encarga por lo general de inicializar las variables de instancia. Para este programa solo es necesario inicializar descuentos líquidos y descuentos lácteos a 0. Las otras variables se inicializan en la misma función ejecutar. Entonces con esto queda listo el constructor. Ya vimos la función ejecutar y con esto ya queda lista la clase costo mercado, o sea la interfaz y la implementación. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar todo el código como en este caso. Vamos a usar esta clase, para eso instanciamos objetos, eso lo hacemos en el main entre las líneas 32 a 45. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main entre las líneas 34 a 40 vamos a obtener por parte del usuario los datos de cantidad de hijos, cantidad de lácteos y líquidos. Estos valores los vamos a pasar a la función ejecutar. Primero debemos crear entonces el objeto, eso lo hacemos en la línea 41. Primero se crea un puntero de la clase costo de mercado con asterisco, le damos el nombre de OBJ. Ese puntero deberá apuntar a un objeto de la clase costo de mercado para poder usar la clase. Para eso entonces instanciamos este puntero, entonces se reserva memoria dinámica a la clase costo de mercado invocando a la función alloc, y a esa memoria reservada le invocamos a init, el constructor por defecto para definir así la estructura en memoria de un objeto de la clase costo de mercado. Ya OBJ apunta a ese puntero para hacer entonces invocar la función ejecutar. En la línea 42 entre corchetes nombramos el puntero OBJ seguido de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros de entrada. Entonces enviamos los tres parámetros, observe que van separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que OBJ es un puntero. Por último en la línea 43 entre corchetes también entonces se invoca relays. Este método es propio del manejador de memoria de Objective-C y se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Entonces observe que si usted no desea sobreescribir el constructor init, usted puede reemplazar en la línea 41 alloc e init por new, que reserva memoria e invoca el constructor. Y ya sabe que de la línea 42 el compilador salta a la línea 16 y continúa con el programa, ya que es una invocación o una función. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad a pagar por un mercado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutir esta tutoría. Síguenos entonces en Twitter.